El contexto de este devocional es Génesis 40, 1 al 23. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo: En mi sueño veía yo una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa, y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo: Esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. Y tú le darás la copa al faraón en la mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión, porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos, y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. Al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo: También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y pasteles para el faraón, y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. José respondió y dijo: Esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca, y las aves te arrancarán la carne para comérsela. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, éste ofreció un banquete para todos sus sirvientes, y en medio de sus servidores levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto, y éste daba al faraón la copa en su mano. Pero al jefe de los panaderos lo mandó a la horca, conforme a la interpretación que José les había hecho. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. Génesis 40, 9 al 23. A la misma prisión donde se encontraba José fueron llevados 2 funcionarios importantes del rey de Egipto: su copero, quien se encargaba de vigilar todo lo que el faraón bebía, y su panadero, el responsable de controlar la comida real. Estando allí en la cárcel, ambos funcionarios tuvieron un sueño que los entristeció y los dejó completamente perturbados y confundidos, ya que no sabían cuál era su significado. José, que había sido puesto como administrador de la cárcel, los vio preocupados y por ello quiso saber qué les ocurría. Cuando ellos se lo dijeron, él los animó a contar sus sueños, confiando en que Dios era capaz de interpretarlos. El primero en relatar su sueño fue el copero. Las figuras e imágenes de este sueño eran muy conocidas para este hombre, ya que estaban relacionadas con su trabajo. Lo que él vio fue una vid con sus uvas, a las cuales él exprimía en la copa del faraón y entonces le daba a beber. En su sueño, el copero se vio a sí mismo sirviendo al rey nuevamente, es decir, restituido a su posición anterior y a sus tareas habituales. Con la ayuda del Señor, José inmediatamente pudo interpretar este sueño. En 3 días, el copero volvería a servir al faraón. Sin lugar a dudas, José confiaba totalmente en Dios, ya que en muy poco tiempo todos podrían comprobar la veracidad o la falsedad de la interpretación de este sueño. En solo 3 días, todo el mundo sabría si José había dicho la verdad o si solo era un mentiroso. José confiaba tanto en Dios que no solo dio al copero la interpretación de su sueño, sino que además le pidió que cuando todo se cumpliera, hablara a su favor ante el faraón y le contara acerca de la gran injusticia que había sido cometida en su contra. Animado y optimista por la interpretación que José había hecho del sueño del copero, el panadero también quiso que José interpretara el suyo, esperando las mismas buenas noticias para él. Sin embargo, las cosas no resultarían tan bien para este funcionario. Dios le mostró a José lo que sucedería con este hombre, y él se lo comunicó. En solo 3 días, el panadero sería enviado a la horca. José fue fiel al entregar todo el mensaje de Dios para estos 2 hombres, tanto el de liberación como el de juicio. Piénsalo, Dios también nos ha entregado un mensaje a nosotros, sus hijos, el cual quiere que demos al mundo. Ese es el mensaje del Evangelio. Sin embargo, aunque Evangelio quiere decir buenas noticias, es decir, las buenas noticias del amor de Dios y de la salvación que Él ofrece a través de su Hijo Jesús,
Este es un mensaje que también incluye malas noticias, es decir, las malas noticias de que aquel que no se arrepienta de sus pecados y no confíe en Jesús como su Salvador será condenado para siempre. Jesús mismo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 al 18. Lamentablemente, muchos predicadores están dispuestos a predicar solo la interpretación del copero, pero no la interpretación del panadero. Muchos presentan a un Dios de amor y misericordia, pero no a un Dios de santidad y de justicia, y con esto parecen no entender que un evangelio mutilado no es el verdadero evangelio, y que un Dios incompleto no es el Dios vivo y verdadero, sino solo un ídolo. Recuerda, el verdadero siervo de Dios no calla absolutamente nada del mensaje de Dios. Sin lugar a dudas, los 3 días antes de que se comprobara si se cumpliría lo que José había dicho fueron de gran expectativa para el copero y de profunda agonía para el panadero. Pero cuando el plazo se cumplió, todos constataron que lo que José había dicho de acuerdo a la revelación de Dios era verdad. No obstante, a pesar del pedido de José, y seguramente feliz por haber recuperado su antigua posición y el favor del faraón, el copero se olvidó completamente de él. La situación de José era realmente difícil. No solo había sido vendido como esclavo, sino que ahora también, como si fuese culpable de un crimen, había sido encarcelado bajo falsas acusaciones. El propósito de Potifar era olvidarse de él. Esa era su manera de encubrir el escándalo ocurrido en su propia casa, y José estaba pagando por ello. Humanamente hablando, la única esperanza de salir de allí era que el copero llevara su caso ante el faraón. Sin embargo, el copero lo olvidó. ¿Por qué? Porque era Dios quien controlaba las circunstancias de José, y su propósito no era que él saliera de la cárcel y regresara a Canaán junto con su familia. El propósito de Dios era uno mucho mayor, uno que José pronto conocería. Si tratamos de mirarnos a nosotros mismos en la Biblia, querríamos decir: yo soy José, Dios puede usarme para llevar su mensaje a otros, y sin lugar a dudas es así. Sin embargo, en cierto sentido, nosotros somos como el copero y el panadero, y Jesús es para nosotros como José. Jesús, un hombre inocente, vino a nuestra prisión y compartió nuestra condición miserable. Este prisionero inocente nos reveló el mensaje de Dios, y a través de su muerte y su resurrección demostró la verdad en 3 días. Piénsalo. José muestra a Jesús, cuyo mensaje de Dios trae vida o muerte. Por lo tanto, si estás buscando la verdad, mira a Jesús.